Bueno, pues nada, vamos a empezar. Es un placer estar con ustedes aquí. Como ustedes sabrán, muchos me han visto quizá en otro lado en la conferencia Mujeres Apologéticas, en fotos y todo. Mi nombre es Katy Rosario y yo soy vicepresidenta de Mujeres en Apologética. Yo trabajo con Rachel Shockey, ella es la presidente y nosotros hemos lanzado este año por primera vez sumamente emocionados por haber lanzado lo que es la parte español del ministerio. Realmente es una bendición del Señor y estamos tan solamente viendo todo lo que el Señor ha hecho, todas las puertas que ha abierto, todo el plan para este año y realmente no sé si ustedes han podido o escuchar de que la conferencia en la parte de inglés ya tiene 2 días. Bueno, realmente ha sido una bendición grandísima. Lamentablemente es solamente en inglés por el momento, pero sin embargo estamos pensando para el año que viene. Pudimos, gracias a Dios, proveer 3 sesiones solamente en español ahora, pero el año que viene van a ser muchas más. Así que estamos sumamente contentas por eso y le oramos al Señor que nos siga bendiciendo y le pedimos a ustedes también que por favor nos tengan en oraciones porque realmente queremos todos poder proveer el contenido y eventos como estos, eventos mayores de hecho y todo eso. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar acerca de Jesús entre otros dioses. Llevan todos los caminos a Dios. Y realmente es un tema que nos lleva muy apasionado al corazón y que queremos tratar eso con ustedes ahora para poder comprobar el por qué el cristianismo es la fe y la creencia que tienen la mayor veracidad y la más capacidad de poder explicativo, la más racional. Y queremos hablar acerca de eso hoy. Así que comenzamos. Y cualquier cosa, si tienen algún comentario, ya ustedes saben que tenemos moderadores que van a estar tomando sus comentarios y preguntas. Si no llegamos a las preguntas, no se preocupen, ustedes como quieran la envían porque yo voy a estar entonces luego trabajando en cada una sin responderles y entonces publicaremos algo que pueda ayudarles, algún tipo de recurso o así con sus preguntas para que no se queden en el aire, no se preocupen. Bueno, pues, ¿qué queremos hablar? La defensa del pluralismo religioso está basada en falacias lógicas y contradicciones presentadas por las mismas religiones que ellas intentan defender. En otras palabras, nosotros hemos escuchado, ¿alguna vez usted ha escuchado a alguien que diga, por ejemplo, bueno, todos los caminos llevan a Dios, o, wow, los cristianos sí son intolerantes? ¿Cómo va a ser posible que ustedes piensen que es todo, nada más el cristianismo, es la única religión verdadera? Realmente ellos dicen que nosotros somos los únicos poseedores de la verdad, o que decimos que son, ¿verdad? Y que todo el mundo que no cree en Dios de la Biblia está errado. Cuando tú estás en esta situación, ¿qué tú has respondido? ¿Sientes que estás cómodo para responder? ¿Te has sentido confiado en la verdad bíblica? ¿Te has sentido que no tienen explicación de por qué el cristianismo es tan exclusivo? Eso nos ha pasado a todos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a estar analizando el por qué nuestra creencia tiene solidez. Nosotros tenemos argumentos válidos que sostienen la veracidad del cristianismo. Entonces, en otras palabras, vamos a ver también algunas otras religiones, por ejemplo, lo que es el budismo o el hinduismo, el islam, y ciertas comparaciones con el cristianismo para ver qué tipo de cosmovisión nos presentan. Entonces, ¿qué es el pluralismo religioso? Vamos a comenzar por un inicio, ¿verdad? El pluralismo religioso básicamente afirma que todas las religiones son tan verdaderas como las demás. Es la concepción de una relación pacífica entre las distintas religiones. Es realmente más que compartir valores o tener cierta similitud entre las religiones sobre algunos temas sociales. De hecho, si nos ponemos a pensar, hay budistas, perdón, el budismo en general, piensa que es importante ayudar a los pobres. Y eso es algo que tenemos en común con el cristianismo. Una cosa es que una religión tenga ciertas falsedades y una cosa es que no se pueda sacar ninguna comparación con el cristianismo y esa religión.
Ahora, el pluralismo que tiene que ver con corroborar reclamaciones rivales de la verdad y aceptar diversas creencias acerca de Dios y la salvación. Y yo quiero enfocarme en un segundo en algo. Tiene que ver con corroborar reclamaciones rivales. Si usted está corroborando algo, está afirmando que es cierto, está dando su apoyo a eso, pero reclamaciones rivales de la verdad. Rival indica una contradicción, es un opuesto. Entonces, por definición, el pluralismo, estamos diciendo que tiene que ver con afirmar y confirmar reclamaciones que están contradiciéndose a sí mismo. Entonces, podemos, si lo decimos en voz alta, decimos, oye, pero es que eso mismo no tiene ni sentido, o sea, eso mismo se contradice. Por lo tanto, podemos ver que el pluralismo no es una cosmovisión que tiene realmente ni lógica ni validez, pero vamos a analizar eso un poco más, más detallado para que entendamos. ¿Qué pasa? Dos o más religiones diferentes pueden compartir creencias doctrinales y, sin embargo, estar fundamentalmente diferentes como sistemas de creencias. O sea, como decía ahorita, el budismo dice, vamos a ayudar a los pobres y se encarga de desechar las posesiones materiales y del mundo para poder dedicarse a ayudar al pobre, ayudar al necesitado, a hacer el bien. Bueno, pues eso es algo que nosotros, el Señor nos pide, nos dice que nosotros hagamos bien a las viudas, a los huérfanos, a todo el que sea nuestro prójimo. Entonces, eso tenemos en común. El problema está cuando la esencia, la base de esa cosmovisión es completamente disímil a lo que nosotros creemos que es en el cristianismo. Nosotros vemos ciertas similitudes, por ejemplo, también en los musulmanes y los cristianos. Ambos creen que ellos creen en la existencia de Dios, nosotros y ellos. Pero ¿qué pasa? Ambos tienen un concepto muy distinto de quién es Él. Lo que dice el cristianismo es que es Dios todopoderoso, el creador, pero sin embargo el musulmán le llama Alá y tiene ciertas diferencias en cuanto a lo que piensan acerca de Dios. Por ejemplo, Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Jesús era un profeta o Jesús era Dios? ¿Él era divino o él no lo era? Él resucitó de los muertos y o murió y resucitó de los muertos o no, él no murió nunca realmente. Entonces son cosas que son disímiles también. Ahora, en cuanto a toda religión, hay 5 preguntas que son sumamente importantes que debemos contestar. La primera es el origen. ¿De dónde vinimos? ¿Qué habla esa religión acerca del origen de la vida? ¿De dónde nosotros vinimos? Identidad. ¿Quiénes somos? Significado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? La moralidad. ¿Cómo debemos vivir? Y eso es lo primero que llama a la mente cuando uno piensa en religión. Siempre la gente piensa es en el cómo tú vives mejor, cómo tú vives bien. Yo no le hago nada mal a nadie. La moralidad siempre está en la primera, el primer pensamiento que viene cuando uno piensa en religión, cuando habla de eso. El destino, a dónde vamos. Es importantísimo que una religión indique cuál es tu destino. Una vez tú mueras, ¿a dónde vas? Entonces, todas estas preguntas están ligadas porque si se ponen a ver el significado de por qué estamos aquí, cuál es el propósito de mi vida. Bueno, si yo no tengo un propósito en mi vida, ¿qué importa a dónde yo voy? O si tengo propósito en mi vida, si hay una razón por la cual estoy aquí, si alguien me puso aquí, en este caso, sabemos que es Dios, pero vamos a suponer que estamos asumiendo que estamos descubriendo la verdad. Si alguien me puso aquí y me creó, el por qué me puso y qué pasa después que me muera, a dónde voy. Entonces, las respuestas de esta pregunta dependen de la existencia de Dios a la larga. Si Dios existe, hay un significado último y un propósito en tu vida. Al mismo tiempo, si no hay Dios, entonces tu vida a lo largo no significa nada, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque sin un Dios no existe un creador, no existe una mente inteligente que creó el universo, lo diseñó con diseño inteligente
Y en vez lo que significa es que está todo al azar, que reduce el ser humano a un conjunto de átomos, de corrientes eléctricas y todo sin propósito. Si no hay un Dios creador, si no hay una mente inteligente que diseñó, creó, por su voz llamó a la existencia de la nada, a un universo, a una creación. Entonces nosotros estamos aquí todo al azar, todo lo que pasa es al azar, no hay moralidad, porque si no, si todo es en base a átomos en mi cuerpo, corrientes eléctricas que están haciendo impulsos que yo haga cosas, entonces nadie me puede culpar a mí de que yo hice algo inmoral, porque en fin de cuentas es mi mente, es un desbalance químico que está haciendo que yo haga estas cosas, ¿me entiende? Entonces es importantísimo saber si Dios existe o no, porque de eso depende nuestra vida. Entonces, la pregunta que surge es, ¿hay alguna religión que conteste esa pregunta de si Dios existe? Entonces, vamos a analizar eso un poco más detalladamente. Las religiones son caminos distintos a la misma cima. Eso lo hemos oído de muchas formas diferentes. Todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pues eso mismo se le aplica a las religiones. Son caminos diferentes encima de cada montaña para llegar al tope. ¿Es realmente así eso? Mm, no me parece, ¿no? Y hay mucha evidencia que lo prueba. Vamos a dar un ejemplo. Hay una parábola muy utilizada, de hecho, para ejemplos como así, y vemos ahí en la gráfica el elefante para que tengan una representación visual. Es la parábola de los seis ciegos y el elefante. Bueno, hay seis ciegos que tienen un elefante adelante, al frente, y comienzan cada uno a tocar una parte diferente del animal. Y por lo tanto, cada uno, una vez lo toca todo, ¿verdad? Llega a una conclusión de qué está tocando. No saben que es un elefante. Bueno, pues uno agarra el colmillo y dice, oh, esto es una lanza. Otro toca la trompa y dice, esto suena, se siente como una serpiente. Entonces otro está en la cola y dice, óyeme, esto se siente como una soga. Y el que está por la pata dice, esto se siente como un árbol. Entonces, ¿quién está correcto? Ninguno, ¿verdad? Bueno, si se puede poner, se dice que estos hombres representan las distintas religiones alrededor del mundo, porque cada uno llega a su conclusión diferente acerca de lo que están tocando. Pero si analizamos realmente esto más profundamente, ¿usted le ve algún defecto? O sea, póngase a pensar. La conclusión a que ellos llegan es errónea, pero quita eso el hecho de que existe una verdad absoluta que hace que lo que están tocando es un elefante. O sea, no hay duda de que eso es un elefante y una persona que está viendo lo confirma, pero ellos están viendo, lo están sintiendo y están llegando a su propia conclusión. Pero no importa su condición de ceguera, no importa lo que ellos consideren o que toquen o lo que ellos piensen que es correcto. La verdad es que es un elefante. Entonces la verdad es absoluta. No hay relativismo, no es dependiendo de quién lo vea y quién lo toque y quién lo perciba. Por más que quieran negarlo o llegar a sus propias conclusiones, lo cierto es que el elefante no puede ser todas las cosas que ellos afirman a la vez. Es un elefante, no puede ser un tronco, al mismo tiempo una soga, al mismo tiempo una serpiente, al mismo tiempo una lanza. No. O es un elefante o es otra cosa. Lo que indica que la verdad de por sí es exclusiva. La verdad es falso y verdadero. Y usted eso lo vio creciendo en el colegio, que usted tenía exámenes que decían, responda falso y verdadero. Bueno, pues usted pone falso, pero si puso falso, ¿significa también que es verdadero? No. Si usted puso verdadero, ¿significa que es falso también? Claro que no. Si no, usted se hubiera quemado en su examen y le dan una mala nota. No, lo que eso indica es que la verdad es exclusiva. Si es algo es verdadero, no puede ser falso. Y si es falso, no puede ser verdadero. El pluralismo tiene que ver con corroborar las reclamaciones rivales de la verdad. Recordémonos de esto. Esta definición es contradictoria de por sí. Entonces, vamos a darle un
Un pequeño cursito de religión 101. Vamos a ver unos términos básicos que nos ayudan a crear una estructura para poder entender y analizar estas religiones más comprensivamente. Las tres cosmovisiones más mayores en el mundo son lo que es el teísmo, el panteísmo y el ateísmo. Esas son las cosmovisiones que tienen más alcance en el mundo. Ahora, dentro de estas es donde tenemos las creencias específicas. Por ejemplo, el teísmo, ¿qué significa? El teísmo cree que en al menos un dios o una deidad. En el teísmo tenemos tres religiones primordiales, que sería el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Ellos todos creen en al menos un dios o una deidad. El panteísmo dice que Dios lo es todo, todo a nuestro alrededor, y todo es Dios. O sea, tú eres Dios. La planta al lado de tuyo es Dios. Toda la creación es Dios. Entonces, por eso el panteísmo indica precisamente eso, que Dios es todo y todo es Dios. Y aquí tenemos tres religiones que son las mayores, pero hay muchas más. El budismo, el hinduismo y la nueva era. De hecho, ellos no, lo que es el budismo y el hinduismo no indica, y tampoco la nueva era, claro, no indica que hay un, o creen un dios en específico. Por ejemplo, Buda no era considerado un dios, aunque lo adoran. Realmente, Buda era, él decidió apartarse del hinduismo, creó su propia creencia, todo eso, pero no tiene una visión de un dios soberano, un dios omnipotente, un Dios eterno, ni mucho menos. Y entonces ellos en vez creen en una cosmovisión de cómo se debe vivir. El ateísmo básicamente clama que Dios no existe, niega la existencia de cualquier Dios. Y en eso vemos el humanismo naturalismo. El humanismo indica, como decía antes, que nosotros estamos aquí por el azar, que nosotros somos una compilación de átomos, de reacciones químicas, de corrientes eléctricas y por lo tanto no hay un Dios que nos creó, no hay un Dios que controla el mundo y todo, sino que nosotros al azar estamos en el planeta correcto, con las condiciones correctas y nada, estamos aquí. Pero tenemos que preguntarnos, ¿y dónde vamos luego? Recuérdense las 5 preguntas. ¿Cuál es el propósito de yo estar aquí? Si yo no tengo ningún diseño, si nadie me diseñó, no hubo un plan, una mente. Entonces, para nosotros afirmar cualquiera de estas como visiones, es imprescindible nosotros analizar la existencia de Dios, porque esto nos va a ayudar a determinar la veracidad de cada una. Y también dado en base de que la premisa esencial se basa en la creencia o no de una deidad, sea cual sea, en cualquiera de estas cosmovisiones. Entonces, ¿qué evidencia tenemos nosotros en nuestra realidad alrededor que podemos utilizar para responder a esta pregunta? Bueno, vamos a empezar desde el principio, respondiendo a la pregunta que nos hacíamos anteriormente como origen, ¿verdad? ¿De dónde nosotros venimos? Bueno, cuando nosotros consideramos las distintas explicaciones del universo y cómo surgió todo lo que vemos, incluyendo al ser humano, hay tres opciones a las cuales podemos concluir. Uno, que Dios creó el universo. Dos, que el universo apareció de la nada, sin ninguna explicación. Y si nos ponemos a pensar, esto suena como un poco, una opción poco factible realmente. O sea, como decía, al azar, sin diseño, eso realmente no tiene o sea, tiene menos explicación que una mente creadora, una mente inteligente diseñando el universo. Hay un libro de Frank Turek, que a mí me encanta, incluso el título me encanta, se llama No tengo suficiente fe para creer en el ateísmo, para ser ateo. Y realmente es así, o sea, ser ateo requiere mucha fe porque hay muchas cosas que se dejan al azar sin una explicación en cuanto a un Dios y tratando de sacar a Dios. Entonces lo que han hecho, aquí han dejado muchos hoyos que hay que llenar con ciertas otras teorías que
en algunas ocasiones realmente ellos mismos no pueden explicar. Hay muchos eruditos que tienen muchas, han surgido con muchas explicaciones filosóficas y todo eso, pero sin embargo, eh, lo que tenemos que ver es cuál creencia tiene la más probabilidad, la más evidencia, explica mayor lo que vemos en nuestra realidad. Una cosa es filosofar, una cosa es qué vemos en nuestra realidad, ¿verdad? La tercera opción que puede ser en cuanto a analizar las explicaciones que vemos en el universo y lo que y alrededor nuestro, es que quizás el universo surgió a través de una serie de universos que siempre ha existido, extendiendo el tiempo infinitamente hacia el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Si decimos que o sea, si decimos que el universo, o puede ser una serie de universos, siempre ha existido, entonces eso lo único que hace que extiende la dificultad del número 2 hacia el pasado. O sea, si el universo apareció de la nada, sin ninguna explicación, entonces lo único que estamos diciendo con la 3 es que infinitamente apareció de la nada y que siempre ha existido, pero todavía nos deja, bueno, pero entonces, o sea, no tiene explicación. ¿Cómo llegamos aquí? Entonces, sin importar realmente cuál opción elijamos, la verdad es que siendo teísta, ateo o agnóstica, cada opción de estas, vamos pensando así, es asombrosa y milagrosa en sí. Por lo tanto, no hay razón para descartar un Dios sobrenatural. Si Dios creó el universo, si apareció de la nada sin ninguna explicación, o si siempre ha existido, de todas formas es una opción milagrosa y asombrosa. Entonces, no hay una razón por la cual descartar desde un principio a un Dios sobrenatural, porque puede, o sea, todo eso se abre a esa posibilidad. Entonces, esa premisa se basa en argumentos sólidos, y eso lo vamos a ver en un segundo, en el próximo. Argumentos para la existencia de Dios. Yo no voy a dar una cátedra muy profunda en cuanto a los diferentes argumentos. Eso sería tema para otra charla, una charla entera de por sí, porque hay mucha profundidad en todos esos. Así que les recomiendo, si usted quiere que haga su investigación, hay muchos libros que se han escrito en base a estos. Fe Razonable es un ministerio que tiene muy buenos recursos para los argumentos en cuanto a lo que es el calam cosmológico y todos los demás. Así que eso también los recomiendo. El argumento cosmológico, ¿qué podemos ver de ahí en cuanto a la existencia de Dios? Bueno, él defiende el origen y la causa del universo. Y en base a eso, sabemos que Dios es, en base a ese argumento, que es eterno, que existe en sí mismo, que es inmaterial, dado que creó el tiempo, el espacio, la materia, por lo tanto debe estar fuera de estos. Si él creó el tiempo, si él creó la materia y el espacio, entonces él tiene que estar afuera de ellos, no puede estar dentro del tiempo, por ejemplo. Es totalmente poderoso para crear el universo de la nada. El personal también, dado a que él escogió convertir un estado de vacío en todo un universo. Una fuerza impersonal no tiene la habilidad de tomar decisiones. Por lo tanto, al azar, ¿qué fuerza al azar creó de la nada lo que nosotros vemos hoy en día? No, tiene que ser una mente inteligente. Eso es como que usted diga, por ejemplo, que yo tengo aquí mi computadora, y entonces esa computadora surgió al azar. No. Si usted tiene un lenguaje de programación en la computadora, usted me va a decir a mí que su computadora, todo lo que funciona dentro del Windows y todo eso funciona en base a el azar, a que alguien comenzó o sea, surgieron unas letras. No, eso fue una persona con una mente inteligente que diseñó la computadora, que creó el lenguaje de programación. Es evidente que tiene que haber raciocinio detrás de eso. Bueno, pues de la misma forma, con todo lo que vemos en la creación, hay tanta evidencia y tantas pruebas de que nosotros vemos el resultado de una mente racional y inteligente detrás de ello. Esas cosas no tienen por qué hacérselas, las probabilidades son remotas. Lo otro que podemos decir del argumento teleológico, perdón, en cuanto a la existencia de Dios, es el argumento teleológico, perdón. Eh,
El teleológico es el argumento que busca probar el diseño inteligente de la creación. Sabemos que Dios es supremamente inteligente. Él diseñó la vida, el universo en que vivimos a la perfección, con una precisión extraordinaria. Él es muy intencional. Él ha diseñado formas de vida que son distintas y variadas para nosotros vivir en este ambiente específico. Cada ser vivo tiene su ambiente con sus requerimientos para poder subsistir y Dios lo diseñó todo eso con una intención increíble. Ahora, no, como decía, no es nuestra intención profundizar mucho en estos argumentos, pero hay mucho, porque hay mucho material para eso. Sin embargo, sí podemos decir que nos encaminan para nosotros responder la siguiente pregunta. Entonces, ¿puede el pluralista tener razón? O sea, si todas las religiones claman por ser la verdad, no todas pueden estar en lo correcto. O sea, si tenemos que cada religión dice, yo tengo la verdad, no pueden tener, y son contradictorias en muchos casos, entonces no pueden todas estar en lo correcto, ¿verdad? Por ejemplo, pongo a pensar, hay gente que todavía piensa que la Tierra es plana. Yo de hecho conozco una persona con que fue al colegio, que su hermano pequeño, que ya es un adulto, está en un grupo que piensan que la Tierra es plana. Sin embargo, científicos, o sea, cientos de científicos, cientos de años, miles de años, se ha afirmado que la Tierra es, de hecho, un globo terráqueo. Entonces, ¿pueden estar los dos correctos a la vez? ¿Puede ser plana y también ser un globo? No, realmente eso no es posible. Entonces, ¿cómo sabemos que no es posible? Bueno, hay una ley de lógica que se llama la ley de la no contradicción. Lo que dice es que hay dos proposiciones, A y no A, que a la vez no pueden ser al mismo tiempo verdaderas. En otras palabras, yo no puedo decir que yo estoy casada y que no estoy casada a la vez. Eso es una contradicción de por sí. En otras palabras, una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez, que es lo que decía anteriormente con el examen. Usted le van a dar una mala nota si usted pone una respuesta que es verdadera y que también es falsa. Y la profesora no le va a decir a usted que, bueno, esa es tu verdad, por lo tanto, entonces yo te voy a dar una buena nota. Pero esto nos lleva a concluir que por simple lógica, usando la ley de la no contradicción, las religiones que son mutuamente exclusivas no pueden ser todas verdad. Tiene que ser una o la otra. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, vamos a basarnos en las religiones mayores del mundo, ¿verdad? ¿Pueden ser todas verdad a la vez? Bueno, vemos que el judaísmo, el cristianismo y el islam creen en un solo Dios, creador del universo. Sin embargo, las demás religiones se contradicen ellas mismas. Por ejemplo, el hinduismo tiene 33 millones de dioses y el humanismo niega la existencia de alguno. El budismo no clama tener un dios, sino que el propósito del hombre es alcanzar nirvana a través de la búsqueda de, de eliminar la fijación a los bienes materiales. Entonces, estamos oyendo una contradicción de una con la otra. No pueden ser las dos verdad. En esta tabla que ustedes pueden ver aquí, se nota que las religiones teístas están de acuerdo en que hay un Dios. ¿Qué tipo de Dios o cuál Dios perfectamente? Bueno, pues esa parte sí tiene diferencia, pero están de acuerdo en eso, teísta, ¿verdad? Por otro lado están las religiones que son no teístas. El hinduismo, budismo, nueva era, humanismo, mormonismo, y de hecho hay unas cuantas más. Y yo incluí el mormonismo aquí, en dado caso, como politeísta, porque aunque ellos creen en Dios, ellos dicen que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres personas, por lo tanto son tres dioses. Y aunque no lo vean así necesariamente, la verdad es que así, esa es la definición de por sí, de lo que es el politeísmo, va a creer en varios dioses. Ahora, una pregunta. Si tenemos esto en dos grupos, lo que son las religiones teístas y las religiones no teístas, ¿pueden ser todas verdad al mismo tiempo? No. La religión verdadera debe ser o teísta, o sea, cree en un Dios,
o no teísta no cree en un Dios. Entonces hay que eliminar un grupo o el otro. En este caso, vamos a hablar acerca de por qué la existencia de Dios prueba que las religiones teístas pueden ser verdad. Y lo digo pueden ser verdad con un propósito. No estamos asumiendo que el cristianismo desde un principio es la religión verdadera. Lo es, pero no lo estamos asumiendo, estamos analizando lo que es verdad de una cosmovisión y de la otra para entonces nosotros poder ahora presentar evidencias para cada una. Entonces, lo que podemos concluir de esto es que no pueden ser verdad las teístas como las no teístas. Esos grupos, tenemos que eliminar uno a la otra. Entonces, si el teísmo es verdad, si hay una existencia, si Dios existe y hay muchos, como decíamos anteriormente, hay muchos argumentos que prueban que Él realmente existe, entonces, si el teísmo es verdad, todas las religiones no teístas son falsas. No que todas sus enseñanzas sean falsas en sí, pero sin embargo están basadas en una, o sea, que no hay nada bueno en esas religiones, pero sí significa que como cosmovisión o una forma de mirar el mundo están construidas en una base falsa. Entonces, ¿cuáles son las objeciones al cristianismo que presentan los pluralistas? Bueno, tenemos que él dice que el cristiano es inmoral y es arrogante. Defende, o sea, ¿qué dicen los pluralistas? Que defender cualquier doctrina del particularismo cristiano es arrogante y moral, ya que asume que todo el que no esté de acuerdo con el cristianismo está equivocado. A mí eso me suena como arrogante, ¿verdad? Me suena como inmoral. Yo diría eso de cualquier persona. Ahora, no se dejen engañar de este lenguaje porque lo van a escuchar mucho y déjenme enseñarle lo que esto realmente es. Eso es una falacia ad hominem y nos vamos a aprender hoy unos cuantos términos, tres falacias diferentes. En otras palabras, un ataque personal. El ad hominem lo que dice es que trata de invalidar la posición de la persona al atacar tu carácter. O sea, porque estoy atacando tu carácter, lo que tú digas, eso no tiene validez. Como ejemplo, si los cristianos, yo digo que los cristianos son arrogantes porque no admiten a nada, ninguna otra religión como verdadera, entonces tu creencia es falsa. Pero entonces vamos a pensarlo, si un pastor en su iglesia es pecador, el cual todos somos pecadores, ¿verdad? O sea que eso vamos a tomarlo por sentado. Si él es pecador, entonces debemos ignorar sus enseñanzas. No, Jesucristo fue el único perfecto, sin ningún pecado ni ninguna tacha, pero sin embargo todos nosotros no lo somos. Entonces, eso quiere decir que porque soy pecador ahora, las enseñanzas deben ser ignoradas o la verdad debe ser ignorada. No, la verdad es absoluta, indistintamente de quien lo diga. La verdad de una posición es independiente de las cualidades morales de una persona que cree en ella. De hecho, si todos los cristianos fueran arrogantes y morales, eso no haría nada para cambiar que la perspectiva, de hecho, para demostrar que es falsa. Por otro lado, le voy a dar una táctica y eso es, hay un libro de Greg Koukl, se llama Tácticas, buenísimo. Eso tienen que buscarlo, pero tiene muchas tácticas de cómo responder a preguntas y a afirmaciones así. Una de las tácticas es, vamos a retornar, en este caso al pluralista, su propio juicio. Bajo su propio argumento, ¿verdad? ¿No sería él arrogante al pensar que su posición es la correcta y que todo el cristiano está equivocado? O sea, si él nos llama intolerante a nosotros, podemos decir lo mismo a él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la objeción número 2? El cristiano no puede ser correcto porque las creencias religiosas son relativas a la cultura. En otras palabras, tus creencias vienen de la cultura en que naciste. Un hombre nacido en Pakistán probablemente fuera musulmán. Eso lo he oído bastante, ¿verdad? No, según ellos tratan de invalidar una posición al criticar cómo esa persona llegó a esa posición. O sea, déjame explicarle. Se llama falacia genética, genética de los genes, ¿verdad? Si yo cometo una falacia genética, estoy tratando de invalidar tu creencia o tu posición
con el método de criticar cómo llegaste a esa conclusión. O sea, en otras palabras, yo diciendo que tú no estás diciendo algo que es verdad por el hecho de que la forma en que tú estás diciendo esa verdad o que llegaste a esa conclusión eh, es incorrecta. Eso lo usa mucho en cuanto a la cultura. Si usted, por ejemplo, los pluralistas dicen que si usted nació en Pakistán, es muy probable que usted sea musulmán y que como nosotros nacimos en el lado occidental, entonces nosotros vamos a creer en el cristianismo por defecto. Pero realmente el hecho de que las creencias de una persona dependan de dónde y cuándo ha nacido no tiene ninguna relevancia para la objetividad de la verdad de las creencias. O póngase a pensar también, si usted hubiera nacido en la antigua Grecia, usted hubiera creído que el Sol orbitaba alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y eso sabemos que se ha comprobado que no. Por lo tanto, eso implica que su creencia de ese entonces era justificada. ¿Qué decir de su creencia hoy en día de que la Tierra orbita alrededor del Sol? ¿Es eso falso porque usted está creciendo en Occidente? No, no tiene nada que ver de donde usted venga. La verdad es absoluta. Así que vamos a aplicarle de nuevo al pluralista su misma técnica. Si el pluralista hubiera nacido en Pakistán, es muy probable que hubiese sido un exclusivista religioso aferrido al Islam, hubiera sido musulmán. Entonces, él hubiera sido un exclusivista religioso. Él también hubiera dicho, es un solo paso a Alá. Entonces, si aplicamos la teoría de vuelta, vemos que realmente es una falacia, no conlleva. Por lo tanto, en el mismo análisis del pluralista, su pluralismo no es meramente producto de haber nacido en esta sociedad o en el siglo XXI. Yes. Entonces, tenemos ya ahora nuestra tercera objeción. Nuestra tercera objeción dice que la verdad del cristianismo no puedes garantizar la verdad del cristianismo, perdón. Por lo tanto, no existe una religión verdadera. O sea, ¿qué nos están diciendo? Están poniendo en juego la verdad del cristianismo diciendo que como no podemos garantizar cada verdad de ella, no existe una religión verdadera. Pero analicemos esto. Esto es una falacia non sequitur. ¿Qué quiere decir eso? Que una conclusión o una cosa no indica la otra. Una conclusión que no prosigue lógicamente de lo anterior. O sea, en otra palabra, un ejemplo. Como no puedes garantizar la verdad del cristianismo, entonces ninguna religión es verdadera. Ahora, si nosotros no podemos garantizar al 100% la fe cristiana, tampoco puede ninguna otra. Por lo tanto, eso no la descarta desde un principio, no descarta el cristianismo a priori. Lo que sí tenemos es argumentos sólidos que nos proveen una explicación racional y más allá de la duda razonable, que resulta ser la creencia más veraz y consistente entre todas. Hay argumentos como el cosmológico, argumentos de diseño inteligente, argumentos ontológicos, argumentos morales y de la conciencia. Y les recomiendo que busquen eso y aprendan un poco más, porque realmente son evidencias que le van a dar mucha confianza en su fe cristiana, de que tenemos razón para creer en lo que creemos. Entonces, para concluir, nosotros tenemos solamente unos minutos que nos quedan. Como decía, si usted tiene sus preguntas, hay un moderador que la está anotando y no vamos a tener quizás tiempo, pero sin embargo, yo me voy a encargar de tomar todas estas y responderles luego con un correo para que ustedes puedan tener respuestas a sus preguntas. Así que no se van a perder. Pero la conclusión sí que quiero llegar es que debemos evaluar a cada creencia cómo contesta las 5 preguntas. De dónde vinimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo debemos vivir y hacia dónde vamos. Y basado en lo que vemos hoy, yo le exhorto a evaluar a las religiones del mundo en comparación con el cristianismo. Es muy importante que un cristiano pueda evaluar las otras cosmovisiones, no se centre nada más en la suya, aprenda de las demás para que usted pueda entender por qué piensan lo que piensan. Le va a dar 2 resultados. Uno, va a darle muy buenas conversaciones con los demás porque va a poder entender
por qué piensan. Y segundo, también va a poder afianzarse más en su creencia como cristiano, porque las evidencias son increíblemente valiosas, increíblemente sólidas para poder tener un concepto racional de lo que usted cree. Hay preguntas como, hay hechos históricos que pueden ser confirmados, hay profecías que fueron cumplidas y se le aplica a todas las religiones. Claman milagros y la resurrección de Jesús, por ejemplo, es la clave de nuestra fe. Así que hay, tenemos una confianza y una solidez en creer que el cristianismo es verdadero por todo lo que podemos ver en las evidencias. Así que cuando usted tenga eso, yo le puedo mandar, si quieren, esta presentación con las notas para que usted pueda tenerlas y le ayude a analizarlo luego más detalladamente y entonces así poder hablar con sus amigos, familiares, conocidos que tengan otras religiones y poder tener muy buenas conversaciones. Haga muchas preguntas, entiendan cómo ellos piensan y eso le va a hablar con humildad y paciencia, le va a abrir las puertas. Gracias y espero verlos pronto.